Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Hoy es domingo y es partida que ganó el premio a la brillantez. Estamos en el Campeonato del Mundo de Rápidas para jugadores por debajo de 18 años a través de la FIDE, y por un lado con piezas blancas tenemos a Nihal Sarin y con piezas negras a Francesco Sonis. Una partida brillante, como no podía ser de otra manera, y ya en el tablero de 4 por parte de Sarin, a lo que Sonis responde con D5, caballo F3, caballo F6, y tras C4 y E6 entramos en un gambito de dama declinado. Más jugadas de desarrollo con caballo C3, alfil B4, entrando así en la defensa Ragozín. El caballo en C3 queda clavado y hace lo propio Sarin jugando alfil G5, entrando o manteniéndose en la línea principal. Otras posibilidades para las piezas blancas podría ser dama A4 jaque atacando al alfil de B4, la línea podría continuar con caballo C6 o también en esta posición se podría hacer alguna captura más en la casilla de D5. No obstante, tras alfil G5, D por C4, entrando así o con las primeras capturas, y E4 por parte de Nihal Sarin. Como vemos, interesado en coger centro, y además quizás una amenaza podría ser jugar E5, ya que este caballo de F6 pues está clavado. La partida continúa con H6, precisamente preguntando al alfil de G5 que si se quiere retirar o capturar en F6, y aquí habría una jugada interesante también para las negras. C5, golpeando este centro fuerte que ya tienen las blancas en la posición, alfil por C4 podría continuar, y si C por D4 atacando al caballo de C3, ahora las blancas podrían capturar con el caballo dicho peón. En caso de que lo hiciesen con la dama, el tema es que tras todos estos cambios el caballo de F6 en esta posición no está clavado, podría capturar en E4 con bastante presión sobre el caballo de C3 que sigue clavado, y si se juega alfil E3, ya que el caballo a su vez ataca al alfil de G5, pues como vemos las piezas negras están dando jaque y ganando la torre. Y en caso de retirar el alfil a D2, caballo por D2, rey por D2, que ya pierde el privilegio del enroque, y además las piezas negras mantienen peón de más, pareja de alfiles, y aunque tienen falta de desarrollo todavía por parte de las piezas en el flanco de dama, pues ya cuentan con cierta ventaja en esta posición. Por lo tanto, interesante siempre C5 con esa ruptura central, se juega H6, y aquí el alfil, si se retira, las blancas estarían entregando un peón. G5 en la posición, alfil G3, se está ganando un peón central con bastante presión, nuevamente como hemos visto en la línea anterior en C3, y aunque bueno, pues el flanco de rey y sus peones pues están ya algo avanzados, también pueden venir o pueden servir para un ataque y contar incluso con columnas abiertas como la G y la H para comenzar en el ataque en dicho flanco. Aunque nuevamente pues hay esta falta de desarrollo de piezas en el flanco de dama, las negras están bastante mejor. Por lo tanto, aquí Sarin juega alfil por F6 y tras dama por F6 alfil por C4 recuperando el peón perdido que tenían las piezas blancas. Tras estas jugadas ahora sí se juega C5, enroque en corto. Si aquí por ejemplo las blancas, para evitar alguna captura o si no mantener el centro, pues avanzar su peón a D5, pues nuevamente se podrían meter en problemas. Dama por C3 jaque, ahora la torre está defendida, pero se está atacando al alfil de C4 que está sin defender. Por lo tanto, tras estos movimientos, caballo D2, pero realmente las negras siguen con cierta ventaja en la posición. Tras C5, como decimos, se juega enroque en corto para finalmente desclavarse, y tras C por D4, primero E5 atacando a la dama. Además, se ha conseguido o se ha liberado esta casilla D4 para salvar también al caballo, retirarse de este ataque por parte del alfil. De momento, dama de 8 y tras caballo E4, enroque en corto por parte de las piezas negras, por parte de Francesco Sonis. Tras estos movimientos, se captura en D4 con el caballo así recuperando ese peón perdido pendiente que tenían las piezas blancas, y tras jugar dama C7 se está atacando al alfil de C7 y a su vez al peón de E5. El tema es que aquí de alguna manera vamos a ver cómo empieza el empuje por parte de las blancas, y empieza haciendo un movimiento que es caballo F6
jaque entregando o sacrificando una pieza a fin de estropear la estructura de peones. La partida no continúa con esta captura, sino con rey h8 y en caso de capturar dama g4 jaque, rey h8, vamos a ver una línea o la partida va a tener prácticamente esta posición de rey h8, por lo tanto podemos ver con h7 y el problema es que si llegamos a esta línea pues ya hay temas de mate con la dama en g7, torre g8 atacando a la dama, aquí primero alfil d3, ya que además se está atacando por parte de la dama negra al alfil de c4, se está dando un jaque al rey y tras estos movimientos, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Se puede retirar el rey a h8, dama e4, ahora la amenaza es dama h7 mate, la torre no puede venir a g7 ya que está el peón de f6 y en caso de bloquear con la torre el punto de g6 hay una continuación muy bonita. Primero torre a c1, la dama se puede retirar a c8, manteniendo la defensa del alfil de c8 y aquí tras dama h4 pues la idea de las blancas es que la dama se ha retirado de la diagonal, está tocada la torre y a ver dónde se retira, ya que en caso de capturar ahora la dama en f6, pues podría caer la torre, también el alfil de c8 y si en esta posición se juega torre por f6, la dama defiende la torre, también la torre defiende al punto de h6, pues hay un movimiento muy bonito que es torre por c8. La dama queda clavada y en caso de capturar por parte de las negras está cayendo la torre de f6 y prácticamente la partida, ya que la posición del rey pues no es la mejor, una posición muy abierta en la que las blancas tienen bastante ataque. Por lo tanto, g por f6 quizás no es el mejor movimiento, la partida continúa con rey h8 y tras estas jugadas dama c2, mate por parte de las blancas en h7, g por f6, ahora sí, como veíamos, pues ahora estamos en la partida, lo que habíamos visto anteriormente en la línea y tras estas jugadas dama c1 por parte de Sarin, nuevamente presionando el punto de h6. Tras estos movimientos se captura el peón de e5, hay que comentar que si por ejemplo rey h7 para defender el peón de h6 o la entrada de la dama, se podría jugar alfil de 3 con jaque y como vemos estaría cayendo la dama de c7. Esto si el rey se retira a g7, pero si el rey se retira a h8 pues hay mate incluso en dos jugadas, ¿no? El rey se retira a g8 y dama h7 podría ser mate. Por lo tanto, con bastantes problemas, como vemos siempre, cada movimiento de Nihal Sarin obliga a Francesco Sonis a ir rectificando, ¿no? A no dejarle desarrollar sobre todo este flanco de dama que está intacto y tras capturar en e5 se ataca además al caballo de d4 y Sarin sigue con su idea. Dama por h6 jaque, rey g8 y ahora tiene un movimiento fantástico que es f4, entregando el caballo de d4 que Sonis captura, pero a cambio tiene que entregar la dama, ya que tras f4 lo que permite a las piezas blancas, una vez se retira del jaque, que es retirarse a h1, la idea es muy simple, pero muy buena, ¿no? El movimiento de f4, que es torre f3, torre g3 y sería mate. Por lo tanto, esta dama en la posición, pues por ejemplo, no puede capturar en c4, ya que torre f3 y torre g3 es inevitable, a no ser pues que se dé algún jaque más en f1 para prolongar la partida. Pero aquí, como decimos, tiene que entregar la dama, ya que el flanco de dama de las piezas negras pues está intacto, el alfil de b4 no interviene, la torre de f8 tampoco está o sirve, ¿no?, para la defensa y tras torre f3, dama g6, torre g3 y tras estos movimientos llegamos a esta posición que si contamos material, pues en cuanto a peones son los mismos y las piezas blancas tienen una dama contra... podría ser contra estas tres piezas en el flanco de dama que están sin desarrollar. Por lo tanto, una posición muy desequilibrada y, si contamos material, favorece incluso a las negras. Por lo tanto, Nihal Sarin tiene que seguir metiendo presión en las piezas negras y tras estos movimientos la partida continúa con torre e8. La idea es traer al alfil a la defensa vía e7, como vamos a ver finalmente
F8 y aterrizar en G7. De momento se captura un primer peón, alfil E7, dama H6 y tras alfil F8, dama G5 jaque y alfil G7. Por lo menos aquí Sonix ya ha podido traer una alfil que de alguna manera pues seguía en esa posición de B4 algo desperdigado. El alfil de momento está clavado y aquí Sarin decide meter una nueva pieza al ataque. Como vemos ahora, la amenaza quizás es entrar con la torre en D8, dar algún jaque en caso de que se produzcan cambios, caería este alfil de C8, por lo tanto aquí la partida continúa con caballo D7. Quizás a modo de bloqueo, ¿no? Quizás caballo C6 también es interesante, ya que se controla la casilla de D8 y de alguna manera, aunque el alfil tampoco tiene mucha proyección, digo del de casillas blancas, pues de alguna manera la partida podría seguir con cierta igualdad. Es verdad que las blancas pueden jugar torre D6 en esta posición y un movimiento como A6 permitiría a las blancas jugar F5. En caso de capturar sería un grave error por parte de las negras, ya que torre G6 es prácticamente, bueno, pues demoledor, ¿no? Como vemos, el peón de F7 está clavado, cae el alfil de G7 y con ello la partida. Por lo tanto, caballo C6 podría ser una idea, pero el movimiento o la idea de caballo D7, que como vemos está bloqueando el alfil de casillas blancas, es traer el caballo a F6, que a su vez protegería la casilla de D7 para traer el alfil a D7 y C6. Por lo tanto, a partir de ahí ya las piezas negras empezarían a tener cierta coordinación y, como decíamos, pues estarían o empezarían a estar incluso mejor que las piezas blancas. Aquí Nihal Sarin tiene que seguir con ese empuje que decíamos y juega alfil B5, clava el caballo de D7, F6 en la posición atacando a la dama y dama G6, atacando esta torre indefensa. Como vemos además tras alfil B5, que no lo he comentado, hay un doble ataque por parte del caballo, solo defendido por el alfil, F6. Lo que ha permitido a las negras es ganar un tiempo, vuelve a la carga Nihal Sarin y tras torre 7, quitándose la torre y defendiendo dos veces el caballo de D7, se juega torre D6 como veíamos en la línea anterior. La partida continúa con A6, alfil D3, dama y alfil tocan el punto de H7 y tras ganar algo de espacio con B5, quizás para el alfil en B7, aquí Nihal Sarin podría optar por un dama H7 jaque. Si rey F7 en la posición, alfil incluso G6 con nuevo jaque, rey F8 y quizás aquí se puede jugar un F5 y quizás mantendría la ventaja, pero esta no es la idea de esta partida que ganó, como decía, el premio a la brillantez. Tras estos movimientos, nuevamente o continuando con ese empuje, dama E4, tocando a la torre de A8, tocando dos veces el punto de E6, torre A7, primero retirando la torre y tras estas jugadas torre por C6. Aquí Nihal Sarin gana un nuevo peón, pero el tema es que se mete en complicaciones, ya que tras caballo C5 se está tocando a la torre, a la dama y al alfil. La torre además está tocada hasta dos veces por caballo y alfil, pero lo tiene todo controlado, ¿no? La partida continúa con dama H7 con jaque, rey F8 y tras torre C6, por decirlo así, el que pasa la carga es él jugando o con amenazas, perdón, de capturar en C8. Habría incluso temas de mates y ahora, por ejemplo, las piezas negras capturan el alfil en D3. Torre por C8 además con jaque, una opción podría ser, aunque perdedora para las negras, torre 8 y si rey F7, dama H5 con nuevo jaque. El rey viene a 6, torre C6 y si rey D7 intentando capturar la torre, dama D5 con nuevo jaque y tras este movimiento hay mate en la posición. Por lo que con muchísima dificultad y con piezas muy pasivas hay que defender alfil y caballo, se juega torre A, C7 y tras los cambios de piezas pues Nihal Sarin tiene que retirar el alfil y lo hace a F5, buscando el cambio de alfiles. En caso de que las negras lo hubiesen hecho, pues de alguna manera se puede mantener la igualdad. Y como vemos, la idea quizás aquí de las piezas blancas es meter un alfil en una de estas casillas, de esta diagonal, para así acompañar a una dama que en G8 pues estaría dando un jaque, quizás ganando el alfil de G7, pero cuanto menos es difícil, ¿no? Ya que el alfil que estaba en D3 atacado
no podía venir a esta casilla para venir a la casilla de 5, ya que el caballo, como vemos, cubre ambas casillas. Además, todas las casillas de esa diagonal pues están controladas por piezas negras, a excepción de esta casilla de D5, por lo que aquí Sonys, en vez de capturar, lo que hace es jugar alfil B7, controlando esta casilla de D6, pero permite a Sarin ganar la partida, ya que, como decíamos, pues el alfil no puede entrar en la diagonal, pero ahora hay un resquicio, ya que tras jugar B4 se está atacando al caballo que defiende la posición en la casilla D6, caballo D7 y tras estos movimientos alfil E6, con la idea principal de entrar con la dama en G8. Tras estas jugadas el rey se retira a E7 y ahora dama por G7 directamente pues no funciona, ya que el alfil pues de E6 estaría tocado, pero primero alfil por D7. Tras estos movimientos, torre por D7, ahora sí que se captura, dando además un jaque, rey E8 y tras dama por F6 la partida ya está sentenciada. Torre F7, dama C3, estos movimientos no es que sobren, pero lógicamente pues ya está con mucha ventaja Nihal Sarin. La dama viene a D2, perdón, a C2, no, a D2, y tras jugar torre D7 atacando a la dama, dama C2 ahora en esta posición. Tras estos movimientos, nuevamente torre 7, rey G1, mejorando un poquito la posición del rey para evitar quizás un jaque no en esta posición por la columna H, y tras jugarse G4, primero, perdón, rey D7 y G4, la idea de las piezas blancas ahora es coronar, ¿no? La partida continúa con torre E4 atacando al peón de F4, lo ignora Nihal Sarin jugando G5 y tras torre C4 con ataque sobre la dama, dama H7 jaque, y en esta posición decide abandonar. Por seguir un poquito con la línea, pues se puede jugar rey C8 manteniendo la defensa del alfil de B7, G6 y la coronación es inevitable. Quizás alfil de 5 se está entregando material con G7 y tras capturar un peón en F4 pues las piezas blancas ya consiguen el alfil y a cambio pues están ganando además la partida, ¿no? El rey, si se retira a B7, lo podemos hacer un poquito más rápido, por decirlo así, rey B8 y tras este jaque pues completamente ganada. Por lo tanto, abandona tras dama H7, como comentábamos, dando un jaque, y realmente a mí me ha parecido también una partida brillante, ya que, bueno, pues por un lado la iniciativa con esa ganancia de centro, con una dama muy activa y prácticamente sola, pues creando problemas constantes a todas las piezas de su contrincante, y por mi parte nada más. Vamos hablando y que tengáis buen domingo. Un saludo, chao.